Bienvenidos, este es Informe Extra. Empecemos con Venezuela, donde la dictadura encabezada por Nicolás Maduro ha ordenado la detención de Edmundo González Urrutia, el presidente electo en las elecciones del 28 de julio. Concretamente, un tribunal en un país en el que hay ausencia total de separación e independencia de poderes ha dictado la aprehensión del legítimo presidente de los venezolanos. Vamos con el informe. En un flagrante acto de violación de la democracia y el Estado de Derecho, un tribunal venezolano emitió este lunes una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición y ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Este movimiento desesperado del gobierno de Nicolás Maduro se produce tras el fraude perpetrado por su régimen. Pese a que la evidencia muestra una amplia victoria de Edmundo González Urrutia, la dictadura ha declarado ganador al líder chavista. El tribunal, controlado por el régimen chavista, acusa a González Urrutia de delitos fabricados, entre ellos usurpación de funciones y conspiración, en un evidente intento de silenciar y criminalizar a la oposición que ha denunciado repetidamente el fraude electoral perpetrado por el chavismo. La negativa del líder opositor a comparecer ante la fiscalía ha sido utilizada como un pretexto para justificar su persecución, subrayando la falta de garantías y la manipulación judicial en Venezuela. María Corina Machado, otra figura clave de la oposición, condenó la orden de arresto, calificándola como una nueva línea cruzada por un gobierno que ha perdido todo contacto con la realidad. A nivel internacional, gobiernos como los de Perú, Argentina y Chile han expresado su rechazo y preocupación ante este nuevo episodio de represión, evidenciando la creciente ofensiva del régimen de Maduro y su desprecio por la democracia y el Estado de Derecho. Edmundo González Urrutia, líder opositor y presidente electo de los venezolanos en las elecciones del 28 de julio, víctima de un escandaloso fraude electoral, ahora es un perseguido político de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro. Muchos dirán, principalmente los simpatizantes de este régimen y los ingenuos, que no es Nicolás Maduro quien está ordenando la captura de este líder opositor, sino que se trata de un tribunal. Al respecto hay que tener bastante claro que en Venezuela no hay separación ni independencia de poderes, en vista de que el Partido Socialista Unido de los venezolanos, que es el partido oficialista, controla los distintos poderes e instituciones públicas en el país. Nunca está de más hacer un repaso de quiénes son los principales cabecillas del régimen para tener claro cuál es el sistema judicial que viene persiguiendo a no solamente a Edmundo González Urrutia, sino a diversos dirigentes de la oposición. En primer lugar, en el Poder Ejecutivo, como se sabe, está la cara del régimen, que es el dictador Nicolás Maduro. Pero en el Poder Ejecutivo también está como vicepresidente Delcy Rodríguez, quien recientemente ha sido nombrada ministra de Petróleos, es la vicepresidenta. Por otra parte está el general Vladimir Padrino, quien es el ministro de Defensa, y quien es considerado el segundo del régimen, Diosdado Cabello, que es el segundo al mando en el partido, en el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y también es actualmente ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Paz, ese es el nombre del cargo, y Paz Social. Por otra parte, ya yendo a otros poderes, tenemos en el poder legislativo, la Asamblea Nacional Venezolana, que es el Parlamento, está presidida por Jorge Rodríguez, que es hermano de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y es un personaje que en medios de comunicación pide a gritos la represión y el encarcelamiento de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, algo que ya se está dando. Por otra parte, el Poder Judicial está presidido, ¿no?, por Carislia Rodríguez, quien es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien convalidó el fraude electoral del Consejo Nacional Electoral. Es una persona que ha militado en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay videos de ella haciendo campaña por este partido y ha tenido cargos de elección popular también por este partido. Es decir, que el Poder Judicial es presidido por una persona que no es imparcial. Por otra parte, en Venezuela, además de los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, también están el poder electoral y el poder popular.
En el caso del poder electoral, este está presidido por el jefe del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, personaje clave en este fraude electoral, en estas elecciones amañadas. Y en cuanto al poder popular, integra a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, que es la que en su momento inhabilitó a María Corina Machado, algo que fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en enero, y también integra al Ministerio Público. Y este poder popular es presidido por Tarek William Saab en el cargo de presidente del Consejo Moral Republicano. Tarek William Saab es el fiscal general de Venezuela y es quien encabeza la represión contra los opositores. Bueno, concretamente, dicho esto, ¿qué se puede esperar de un ministerio público y de un poder judicial controlados por personajes afines al régimen? En el caso de Tarek William Saab, él también ha tenido cargos de elección popular por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esto también es algo que se da en el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien ha sido diputado por este mismo partido. Teniendo presente que no hay separación e independencia de poderes, ¿qué se puede esperar con respecto a al Ministerio Público y al Poder Judicial? No se puede esperar otra cosa más que persecución política y criminalización de los opositores, como viene dándose desde hace bastante tiempo. A lo largo de este año la represión se ha incrementado. Ahora bien, con respecto a Edmundo González Urrutia, ¿cuál es el caso? El fiscal auxiliar Luis Ernesto Dueñez Reyes, es decir, alguien subordinado a Tarek William Saab, solicitó capturar a Edmundo González Urrutia al juez Eduard Briceño, quien pocas horas después dictó la orden de aprehensión contra el presidente electo de los venezolanos, es decir, quien legítimamente debería asumir el cargo de mandatario. ¿Y de qué se le acusa? ¿Qué delitos se imputan a Edmundo González Urrutia? Se trata de 6 delitos. Cuatro delitos de estos están tipificados en el Código Penal venezolano y 2 en leyes especiales. Concretamente, se le acusa de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes y conspiración. Estos están descritos en el Código Penal. Por otra parte, se le imputa el delito de sabotaje a daños de sistemas, según la Ley de Delitos Informáticos, y el delito de asociación, según la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo. Bueno, como se puede apreciar, estas acusaciones son bastante arbitrarias y no se sustentan en argumentos que puedan ser válidos en cualquier Estado de Derecho. Para tener claro la acusación que más se señala y la primera de la lista, que es la usurpación de funciones, tenemos que retroceder un poco. Luego del fraude electoral, que es reconocido por organismos incluso como las Naciones Unidas, que señalan que se ha dado un fraude electoral, el Consejo Nacional Electoral no ha presentado actas que validen este triunfo ficticio de Nicolás Maduro. A la fecha no hay actas que sustenten esta victoria del oficialismo. Entonces la oposición subió a diversas páginas de internet los resultados electorales, las actas que convalidaban la victoria de Edmundo González Urrutia. Y el hecho de haber hecho públicas estas actas es considerado como usurpación de funciones por el Ministerio Público de Venezuela, un delito bastante grave. Además, el Consejo Nacional Electoral señaló que habían sufrido un hackeo masivo. Incluso el fiscal Tarek William Saab habló de un ataque terrorista digital, ¿no? Bueno, estos delitos también se le imputan a Edmundo González Urrutia, algo que no se sustenta en la realidad y que es una manifestación de arbitrariedad escandalosa. Al respecto, la Plataforma Unitaria Democrática, que es la coalición de organizaciones políticas de la oposición, ha emitido un comunicado en el que señalan, entre otras cosas, lo siguiente, y cito: digitalizar y resguardar las actas de escrutinio que por derecho nos corresponden no es un delito. Nada se opone, además, a que dichas actas, posterior al primer anuncio de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, se publiquen para conocimiento y verificación de la ciudadanía, tarea que no estuvo a cargo
de Edmundo González Urrutia y que en todo caso no representa delito alguno. Ello promueve más bien la participación ciudadana, artículo 62 de la Constitución. Cabe recordar que en el año 2013 el ciudadano Jorge Rodríguez, es decir, el presidente de la Asamblea Nacional, hizo lo mismo en la página del PSUV con ocasión de la elección presidencial de ese momento. Bueno, dicho esto, es evidente pues que se trata de un acto de represión y arbitrariedad de esta persecución política contra el presidente legítimo de los venezolanos. Pero ¿qué es lo que señala al respecto el dictador Nicolás Maduro? Escuchemos sus declaraciones. ¿Cómo tú vas a decir que no vas a reconocer los resultados electorales? Primero, ¿qué hizo? Segundo, la sala electoral asume el contencioso electoral, se aboca al contencioso electoral, llama a todos los candidatos, llama a los 38 partidos. Los 38 partidos asisten todos, incluyendo los partidos que postularon a este señor cobarde. Y él no va y saca una carta: no reconozco a la sala electoral ni al Tribunal Supremo de Justicia. O sea, tú estás por encima de las leyes. Ahora la Fiscalía lo cita 3 veces, lo citó 3 veces. Y él dice que no va y se esconde porque no reconoce al Ministerio Público. Bueno, Maduro cuestiona que Edmundo González Urrutia no reconozca las elecciones cuando se ha tratado de un fraude electoral que incluso el Centro Carter, que era, digamos, la garantía por parte del oficialismo de que se iba a tratar de elecciones democráticas, ha denunciado que no fueron elecciones democráticas. Por otra parte, Maduro cuestiona que Edmundo González Urrutia no se haya presentado a la audiencia del Tribunal Supremo Electoral con motivo del contencioso electoral inconstitucional que él solicitó y al cual se prestaron los distintos candidatos que son funcionales al régimen, que son candidatos que son en realidad colaboracionistas de esta dictadura. Y también que Edmundo González Urrutia no se haya presentado a las citaciones del fiscal Tarek William Saab, del Ministerio Público, cuando se trata de un organismo que es clave en la represión de los opositores. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior hemos podido apreciar cómo el régimen encabezado por Nicolás Maduro, que controla todas las instituciones públicas, ha ordenado la detención de Edmundo González Urrutia, legítimo presidente de los venezolanos. También hemos podido ver lo arbitrarias de las imputaciones que le está haciendo el Ministerio Público venezolano. Entre estas medidas, entre estos delitos que se le imputan al líder opositor está la usurpación de funciones por el hecho de que la Plataforma Unitaria Democrática haya hecho públicos vía internet los resultados de las actas que convalidan y que validan la victoria electoral de Edmundo González Urrutia. Por otra parte, se le imputa forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y asociación de acuerdo con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo. Bueno, ante esta manifestación de arbitrariedad del régimen y de recrudecimiento de la represión, varios países de la región se han pronunciado en contra. Está el Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, que en un comunicado conjunto han señalado lo siguiente, y cito: en un país donde no hay separación de poderes ni garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia. Bueno, por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también se ha pronunciado con este comunicado en el que señala lo siguiente, y cito:
La persecución política, esta vez en forma de orden de aprehensión del candidato opositor que aparece como ganador en las pasadas elecciones conforme a la única información documental disponible a más de un mes de realizadas las elecciones, constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país. Una vez más, el Poder Judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país. No es un Poder Judicial que administra justicia, sino represión y conculcación de libertades fundamentales y que se erige en agente principal de la impunidad para las violaciones de derechos humanos. Bueno, de acuerdo con la ONG Foro Penal, actualmente en Venezuela hay 1.780 presos políticos y todo apunta a que el régimen pretende que Edmundo González Urrutia, legítimo presidente de los venezolanos, integre esta lista. Mucho se habla de que Venezuela va por el camino de la cubanización y esto es evidente, aunque personalmente consideraba que el elemento que le faltaba al régimen venezolano para ser similar al de Cuba sería establecer mediante una constitución un sistema de partido único en el que el partido oficialista se fusione con el Estado, como se da en Cuba con el Partido Comunista Cubano. Bueno, en Venezuela al parecer esto no es necesario, en vista de que no requieren de establecer un régimen de partido único para actuar como tal, en vista de que el Partido Socialista Unido de Venezuela controla todas las instituciones públicas, los 5 poderes que existen en Venezuela y además de ello, en las últimas elecciones, Nicolás Maduro se presentó no solo como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que en la tarjeta electoral figuró como candidato de otros partidos. Partidos que son, digamos, funcionales al régimen y que convalidan pues, todo lo que viene sucediendo. Pero en los hechos, el régimen no requiere, como se puede apreciar, de establecer un sistema de partido único. Como se puede apreciar, Nicolás Maduro no solo ha sido el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también lo ha sido de otros partidos políticos que, de alguna manera, bueno, evidentemente contribuyen al relato pues, de que en Venezuela hay elecciones competitivas, libres, que hay muchos partidos políticos. La realidad es que la dictadura de Nicolás Maduro no requiere del establecimiento de un régimen de partido único en vista de que, como lo he señalado, controla todas las instituciones públicas. No ayudaría a su imagen ante la comunidad internacional, en vista de que el relato ficticio de que hay elecciones libres, de que hay separación de poderes y de que hay multipartidismo ayuda a sus aliados a señalar lo propio en foros internacionales. Por más de que se trate de elecciones fraudulentas, elecciones escandalosamente fraudulentas y de una represión cada vez más injustificable y arbitraria contra los opositores. Vamos ahora a una pausa y regresamos con México. Seguimos en Informe Extra. Este lunes 2 de septiembre empezó la nueva legislatura en México, con los parlamentarios elegidos en las últimas elecciones generales. Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador viene impulsando, y ahora con esta mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, diversas reformas que conducirían a la concentración del poder en el Ejecutivo y, por tanto, en el mandato de Claudia Sheinbaum, quien es la candidata de Andrés Manuel López Obrador y quien es la presidenta electa que asumirá la presidencia de México el 1 de octubre. Bueno, en el marco de todas estas reformas denominadas la Cuarta Transformación en México, hay una que está generando mucha controversia y mayor oposición que las demás, y se trata de la reforma del sistema de justicia, que ha generado un paro judicial que ha durado bastantes días y la oposición de diversos sectores y asociaciones sociales y grupos opositores, en vista de que conduciría a la politización del sistema
de Justicia en México. Bueno, en este contexto, y poco antes de que empiece esta nueva legislatura, 2 jueces emitieron resoluciones con el fin de impedir que se lleve adelante esta reforma del sistema de justicia. Concretamente, la jueza Marta Eugenia Magaña López, jueza federal del estado de Morelos, y el juez Felipe V Consuelo Soto del estado de Chiapas, que emitieron estas resoluciones y que de alguna manera, aunque uno pueda estar en contra de las medidas que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se trata de resoluciones que dudosamente podrían ser constitucionales porque interfieren con las atribuciones legítimas del poder legislativo. Del mismo modo que el poder ejecutivo no puede intervenir en el poder judicial, el poder judicial no debería intervenir en el poder legislativo, aunque se trate de medidas que sean bastante cuestionables. También desde un punto de vista constitucional, lo que debería suceder es que los magistrados y los jueces no apliquen leyes que son consideradas inconstitucionales, pero en este caso se está dando una figura diferente. Bueno, por otra parte, estas resoluciones de alguna manera reflejan la erosión del Estado de Derecho que se viene dando en México y que es responsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien impulsa todas estas reformas con un discurso abiertamente demagógico. Escuchemos sus palabras en un discurso de hace pocos días. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces el presidente y los senadores, que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones, que levanten la mano. No hay abstención. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo. Andrés Manuel López Obrador trata a los mexicanos como si fueran alumnos de primaria, de inicial, que levanten la mano, ¿no? Esto es evidentemente un discurso totalmente demagógico en el que apela al sentimiento antes que a la razón. En un momento lo dice, este es el sentimiento del pueblo mexicano. Y apela al sentimiento con el fin de obtener réditos políticos y lograr la concentración del poder en manos de Morena, que es el partido oficialista que continuará en el poder con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, por otra parte, estas medidas han generado cuestionamientos por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, cuyos embajadores en México han manifestado su preocupación. Escuchemos las declaraciones del presidente mexicano al respecto. Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América de Tocqueville. Ahí está, cómo se fundó esa gran nación. Bueno, la democracia en Estados Unidos se establece tras una guerra bastante larga, la revolución de las 13 colonias, que empieza en 1775 y culmina en 1783, con la independencia y el surgimiento de Estados Unidos. Y el sistema democrático de democracia directa
de democracia representativa, de democracia moderna que se establece en este país se consolida con la Constitución de 1788, que entró en vigencia en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Y esta Constitución establece un sistema de separación e independencia de poderes, no de concentración del poder como pretende Andrés Manuel López Obrador. Y por otra parte, en Estados Unidos las 13 colonias se levantan ante las arbitrariedades y el aumento de impuestos que venían de la corona, es decir, del Estado. Y bueno, por otra parte, el presidente mexicano cita a Alexis de Tocqueville, habla de la democracia en América. Sin embargo, este autor señalaba tanto los pros como los contras de la democracia en Estados Unidos, señalando y manifestando su desconfianza hacia el despotismo democrático y los aspectos que, como se puede ver en Venezuela, en países como Venezuela, como en México y diversos países en los que se utiliza la democracia para concentrar el poder, resultaban un peligro para la institucionalidad democrática. Sin embargo, para Andrés Manuel López Obrador no importa la historia, no importa la teoría política, no importa la verdad, sino los sentimientos y el discurso con el fin de concentrar el poder, en este caso, en manos de su partido y así mantenerse el mayor tiempo posible a costa de la libertad y la democracia verdadera que existía o que se viene erosionando en su país. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.